Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Antes de nada, me gustaría empezar este acto mandando un abrazo solidario a todas las personas afectadas por la DANE de los últimos días. Hoy, dentro del programa Converses Nat, tenemos el enorme placer de poder contar con Francis Allais. Agradecer al Museo de Ciencias Naturales y el Jardín Botánico de Barcelona el interés para realizar este tipo de eventos y también a Sello Arboleda y en particular a Josep Manel por su ayuda y gestión a la hora de realizar este coloquio. Gracias a todas y a todos por vuestra presencia. Soy Ana Fraga Ríos. Nací en Francia, pero vivo y trabajo en Galicia, donde colaboro con profesionales de la jardinería y de la arboricultura. Estudié jardinería en el Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo, donde hace 7 años el profesor Allais impartió un curso sobre arquitectura de los árboles, y he de decir que a día de hoy sus dibujos siguen expuestos en el centro. Este último año participé como intérprete en talleres formativos organizados por Sello Arboleda y como traductora de la última edición del libro de Christophe Drenou, La poda de los árboles ornamentales. Hoy me estreno como moderadora y entrevistadora en un acto de estas características. Cuando empecé mis estudios de jardinería, nunca pensé estar aquí sentada con el profesor Allais y agradezco muchísimo esta oportunidad. La presentación del señor Allais nos llevaría prácticamente la totalidad de la duración del acto. Así que procuraré ser lo más breve posible, intentando no olvidarme de nada. Nació en Saint-Port, en Francia, el 15 de abril de 1938. Botánico de formación, cursa sus estudios en la Sorbonne y presenta su tesis doctoral en Abidjan, en Costa de Marfil, en 1966. Es a partir de 1964 que se especializa en la arquitectura de los árboles, apareciendo en 1970 el concepto de modelo arquitectural y colaborando con los científicos Oldeman y Tomlinson a partir de ese momento. De estas colaboraciones nacen diferentes publicaciones sobre dinámicas de crecimiento y análisis arquitectural de árboles tropicales. Entre 1971 y 1999 es profesor de botánica en la Universidad de Montpellier, donde se crea el Laboratorio de la Arquitectura del Árbol que lleva su nombre. En 1985 es responsable de los coloquios internacionales del árbol en Montpellier. Entre 1986 y 2001 lidera, junto con el arquitecto Gilles Eberceau y el aeronauta Dany Clayet-Marel, las misiones en África, Asia, América de la Balsa del Dosel, donde exploran la canopea de varios bosques tropicales. Cuenta con numerosos libros sobre botánica, biología, arquitectura del arbolado tropical. Para citar algunos que fueron traducidos al castellano, tenemos Elogio de la planta, Alegato por el árbol o La vida de los árboles. También participó en la película documental de Luc Jacquet, Il était une forêt, que muestra el desarrollo de un bosque tropical a lo largo de 7 siglos. El coloquio se desarrollará durante aproximadamente 1 hora y media, donde durante la primera hora haremos un recorrido por su ciclo profesional, estudios, docencia, investigaciones, aportaciones, en resumen, un conocimiento de su larga trayectoria e igualmente una visión de sus actuales y futuros proyectos. Transcurrido ese tiempo, dedicaremos la última media hora a un turno de preguntas. Muchas gracias de nuevo. Su turno, profesor. Bueno, lo que me interesa más es la botánica de las regiones tropicales. Aquí en Europa es muy interesante la botánica, pero muy bien conocida. Encontrar una especie nueva aquí es algo muy raro. Pero en los bosques tropicales hay hasta 20% de las especies que no tienen nombre, no son conocidas. Es un poco difícil trabajar en estas condiciones. Cuando era estudiante, se dice, estudiante,
me dicen en la Sorbonne que para identificar una planta se necesita tener la flor o la fruta o los dos, mejor los dos. Bueno, eso es la base de la botánica de Linné, botánica linneana. Después me voy a África, voy en el bosque tropical húmedo, no hay flor, no hay fruto, no hay fruta. Hay trozos de frutos en el suelo que caen de un árbol, pero no sé de cuál árbol se puede caer. Fue comido por un pájaro o no sé qué. Bueno, es imposible conocer el nombre de las plantas en este bosque. Fue terrible para mí. Afortunadamente encontré un jefe de un pueblo de Costa de Marfil, en el centro del país. Y en el pueblo digo al jefe, ¿cómo se llama este árbol? Él me dice, es un tiama. Pero jefe, ¿cómo lo sabes que es un tiama? ¿Has visto las flores? Lo hace reír porque me dice, no importa, no hay flores en un tiama, eso no importa, es un tiama. Es fácil ver que eso es un tiama, eso es un moabí, eso es una balé, y son muy diferentes. Solamente mirar a la silueta del árbol, del árbol, se puede conocer el nombre. Bueno, ese jefe fue un botánico perfecto, pero no es un botánico linneo. Lo que le interesa es la parte vegetativa de la planta y flores y frutos no. Bueno, es el nacimiento de la arquitectura de las plantas. Y mi primera pregunta, ¿qué es lo que influyó o determinó que se dedicase por la botánica? Hace mucho tiempo era estudiante y a esta época todos los alumnos de la universidad estudian los animales, las plantas no, únicamente los animales. Bueno, entonces yo estudio también los animales, esos son interesantes, pero así. Una mañana había sobre mi ventana una hierba en un vaso. Una maceta. Una masa. No sé qué es una hierba, no me interesa mucho, pero crece esta planta y produce flor y frutos. ¿Frutas o frutos? Frutos. Bueno, no me interesa mucho, no es mi trabajo. Lo importante es que el año después había la misma planta en todos los vasos. Es increíble, es algo de mágico, ¿no? No he puesto no agua, no. Crece solo así, solamente con un poco de tierra, sin ningún cariño, no me importa. Supongo que tengo un animal en mi ventana, en mi balcón. Uh-huh. Tengo que darle ¿de comer? Algo para comer. Y tengo que limpiar lo que hace también. Y hace gritos. Y es un trabajo enorme curar un animal en el balcón. Esta planta es algo mágico.
eso es la minuta. Brutalmente me digo que eso es mucho más interesante que los animales y muy poco conocido. Las plantas, el ser humano estudia las plantas solamente para sacar dinero, o comer o vender, pero no le interesa la planta en sí mismo. Es muy poco conocido. Bueno, a partir de este momento fue un botánico. Y después que va a África y lo que nos acaba de contar, que gracias a este jefe de la tribu, pues se da cuenta de que los árboles tienen una arquitectura, ¿no? Y otra pregunta, ¿podría haber más modelos arquitecturales? Hay 24, ¿no? Hay 24 al momento. Es decir, como hay casi 1.000.000 de especies de árboles, el mismo modelo es utilizado por miles de árboles en varias regiones del mundo. Bueno, es así. Puede ser que se puede descubrir nuevos, pero muy poco, 24, quizás 25 o 26, pero no más. No más. Luego va a dedicar 30 años de su vida a la misión La Balsa del Dosel. La Balsa del Dosel. ¿Qué avances en la investigación aportó esas misiones? El dosel es muy poco conocido. Es difícil subir al dosel. Son árboles muy grandes, como 50 o 60 metros de altura. No es fácil. Podemos subir, pero subir estamos debajo del dosel, porque para subir necesitas una rama del tamaño de mi brazo. Y el dosel es 5 metros más alto. Bueno, hay otra solución, es llegar volando encima del bosque y poner estructura sí. sobre el dosel. Es la situación perfecta. La balsa tiene 600 metros cuadrados y pesa 600 kilogramos. 1 kilogramo del metro cuadrado. Eso es muy poco para un bosque tropical. Entonces, ponemos la balsa, el globo se regresa al campo de base y nosotros subimos a la balsa con cuerdas hasta 6 personas, 600 metros cuadrados, es decir, 100 metros cada uno. Es muy fácil. Y todo parece nuevo. Las plantas epífitas y los animales. Son animales que nunca han visto el ser humano y por eso no tienen miedo. Son interesados por quién somos nosotros y como son muy curiosos, vienen a visitarnos. Para un zoológico es una situación perfecta. Para mí también, porque la parte más alta de los árboles es la parte más joven y más interesante. Sí. Aquí se descubre que un árbol no es un individuo. Nosotros somos individuos. Un árbol no, es una colonia. ¿Qué es un individuo? Perdona, Ana, pero si te corta en 2 partes, se acabó con tu vida. Pero si se
Si se corta un árbol en dos partes, hace dos árboles. Y se puede dividir un árbol, es muy fácil. Si se puede dividir, no es un individuo, es una colonia, sí. Y además, las partes de la colonia pueden tener genomas diferentes. Yo tengo mi genoma en cada mis células. No es lo mismo en un árbol. Puede tener hasta 100 o 1000 o 100.000 genomas. Un solo árbol. Un solo árbol, sí. Eso es muy importante. Si se trata de un cambio climático, el árbol ya tiene en su estructura una posibilidad de variación. Puede cambiar de genoma muy fácilmente porque los nuevos genomas ya están en su estructura. ¿Y qué más averiguaron? ¿Qué más aportaciones trajo? Sí, la cuestión de las plantas medicinales me interesa mucho. Los especialistas de las plantas medicinales andan en el suelo del bosque y toman hojas, ponen las hojas en una máquina muy rápida y la máquina dice no vale la pena, no hay ningún principio activo en esta hoja. Bueno, se piensa al momento que esta especie no tiene interés en farmacia. Pero no, es una planta joven o es la parte joven de un árbol. Si crece el árbol hasta el dosel, la mayoría de los árboles son llenos de moléculas activas y que pueden ser utilizadas en medicina. Pienso que hay un enorme recurso de moléculas medicinales en el dosel de los bosques tropicales, pero muy poco conocido, porque no es tan fácil colectar las partes altas de los árboles. Y además tengo entendido que aún no han analizado todo lo que habéis traído de ahí arriba. Sí. Siguen analizando las especies nuevas. Los insectos, por ejemplo, son millones de especies nuevas. Increíble, increíble. No conozco muy bien los insectos. Sí. Tenemos relaciones simpáticas, pero no más. No más. Y después me preguntaba, ¿cómo se le ocurrió subir a la canopea? ¿Es porque el sotobosque era muy oscuro? Sí. Son muy interesantes los bosques tropicales, pero en el sotobosque hay mucha sombra, porque hay un dosel muy cerrado encima. Como hay mucha sombra, hay pocas plantas. Hay algunas, pero son plantas especializadas en la sombra y muy pocas especies de plantas. Como hay muy pocas plantas, hay muy pocos animales que comen las plantas. Bueno, mirando encima de mi cabeza, es posible ver un poco del dosel con animales muy rápidos y muchos animales. Se necesita subir, no hay otra solución. Podemos subir con ropas, pero no es muy... Es muy fácil, pero no se puede subir hasta el dosel. Es mejor utilizar algo que viene volando y que se pone sobre el dosel. Eso, la balsa. Es muy fácil. Son tubos de, ¿cómo se dice? Caucho. Caucho. C'est facile. Tubos de caucho. Y entre los tubos una tela de plástica muy
Sí, se puede ver muy fuerte. Se puede andar, se puede marchar sobre 600 kilómetros de superficie. Y es fácil colectar algo. Es un trabajo muy fácil. Fue muy divertido, ¿no? Je vais le dire en français. C'est ce que j'ai fait de plus amusant dans ma vie, mais aussi ce qu'il y a de plus rentable sur le plan scientifique. ¿Traduit? Es lo más divertido que hice en su vida y también lo más rentable en el plano científico. Quería preguntarle la importancia que tiene el dibujo en su vida. Ah, bueno. Hay tantas cosas interesantes en el bosque tropical. Puedo tomar fotografías, pero es demasiado rápido. Clic. Hay mucha gente que no mira a la realidad. Toma la foto y se dice, voy a admirar la foto. Sí. No, el dibujo es mucho más importante. Pero dibujar un árbol grande puede necesitar un mediodía. Hay que andar alrededor del árbol, mirar con... bueno, sí, no es tan fácil. Es una estructura en 3 dimensiones y mi papel es solamente en 2. Y es un trabajo importante. Pero pienso que nunca es posible que la fotografía puede hacer lo mismo. Es clásico con los botánicos, pero también los entomólogos. Todos los que estudian la naturaleza hacen dibujos. O si no pueden hacer dibujos, hay dibujantes Sí. profesionales para ayudarlos. Su abuelo era pintor. Sí. Le transmitió esa pasión. Sí, se puede, pero ¿cómo se dice? Padre. Abuelo. Mi abuelo fue artista. Yo no soy artista. No soy artista, porque un artista no tiene reglas. Hay una flor amarilla, la puede pintar azul. Ajá. Un artista tiene el derecho de modificar la realidad. No hay leyes para los artistas. No es mi caso porque tengo leyes enormes. El dibujo tiene que parecer a la realidad. No es un trabajo de artista. Y aprovechando que estamos hablando de sus dibujos, acaba de salir un nuevo libro. ¿Nos puede hablar de él? La beauté du vivant. La belleza de los seres vivos. Es una historia increíble. Cuando yo era estudiante, me dicen profesores de la Sorbonne que no es interesante mirar a la belleza, porque la belleza no tiene valor. Es para los niños o debutants, ¿cómo se dice? Principiantes. Principiantes, artistas, poetas, pero no tiene valor para los verdaderos científicos. Increíble. Se necesita toda la vida para olvidar las estupideces de la universidad. Bueno, para mí, la belleza tiene un valor biológico. Es un poco técnico. Estudio líneas monofiléticas, es decir, líneas
con un carácter y un solo carácter. Por ejemplo, todos los animales que tienen un columna vertebral, ¿sí? Una columna dorsal. Columna dorsal, es la misma línea monofilética. Bueno, los abuelos son muy interesantes, pero me parecen muy feos. No sé si hay no hay. Nuestros abuelos parecen a limas, ¿cómo se dice? Babosas. Babosas. Esos son los abuelos, los primeros abuelos. Muy feo. Bueno, crece la línea, hay muchos más individuos y aparece la belleza. La belleza es un carácter, ¿cómo se dice? Emergente. Emergente. Es un marcador de la evolución. Bueno, al final, en la parte más moderna de la línea monofilética, es la belleza, y los que no son eficaces desaparecen. Es un marcador de la evolución. Algo muy hermoso quiere decir que la evolución ha hecho un trabajo completo. Tiene un valor biológico. Y bueno, ¿qué lugar tiene la belleza en la botánica? ¿Es útil? Además, Sí. En los animales se puede entender el valor de la belleza porque los animales tienen ojos. Pero en las plantas, ¿qué puede significar algo que necesita ojos, que las plantas no tienen ojos? Es un poco difícil. Las plantas son fijas y, ¿cómo on dit? Se asocian con insectos para polinizar las flores. Y los insectos tienen ojos. Sí. Y la belleza de las plantas no es para otras plantas, sino que es para los insectos que hacen la polinización. Funciona muy bien. No solamente los ojos, pero perfume también. Las flores tienen perfumes. Y es interesante porque el ser humano tiene la misma sensibilidad que los insectos. A mí me gusta también ver una flora muy bella y me gustan los perfumes. Tengo los mismos sentidos que los insectos y eso lo decía también Darwin. Sí. Ahora, me gustaría que nos hablase de la inteligencia de las plantas. Podríamos hacer un pequeño repaso más o menos cronológico sobre el tema, empezando en Australia, por ejemplo, con la timidez de los árboles. Aquí, ahora. La timidez. Ese concepto, se dice, viene de Australia, viene de los foresteros de Australia que trabajan en bosques de eucaliptus. Hay eucaliptus que nunca se tocan. Si se hace una cultura monospecífica, como en la parte alta, nunca se tocan. Y cuando crece mucho más los árboles, hay una timidez que aparece adentro del árbol en sí mismo. ¿Qué significa? Disculpe, no lo sabemos. No sabemos para qué son tímidos, la timidez, y de qué sirve la timidez y cómo funciona, no lo sabemos. Es así. Paciencia. Dentro de algunos años lo vamos a descubrir. Y también colaboran
las plantas, bueno, los árboles y los insectos. Ah, sí, claro, claro. Los insectos vienen y polinizan las flores de las plantas. Sin la polinización no valen nada las plantas. No pueden producir semillas. Pues, si no hay semillas, es la fin de la línea de las plantas. No, los insectos son muy interesantes. Es una belleza que nos sirve a atraer una otra planta, pero sirve a atraer a los insectos que hacen el transporte del polen. También a veces se necesitan, ¿no?, con las hormigas. Hay una planta que necesita hormigas para defenderse. Sí, las hormigas es un grupo zoológico increíble. En un bosque enorme, con elefantes, por ejemplo, si se pesa las hormigas en una hectárea, por ejemplo, hay mucho más peso de hormigas que de cualquier otra especie. Sí. La cecropia, ¿no? Es la cecropia cecropia es interesante. Aquí en Europa hay una planta que todo el mundo conoce muy bien, se llama ortiga. ¿Ortiga? Uh-huh. Todo el mundo conoce ortiga. Bueno, es una planta que se defiende muy bien porque tiene pelos peligrosos. Uh-huh. Bueno, los abuelos de la ortiga son árboles que se llaman cecropia en América tropical, en Amazonas, por ejemplo. Y cecropia no tiene pelos peligrosos, pero es mucho más inteligente. Es un árbol hueco, sí. Y adentro del árbol viven las hormigas y una especie particular de hormigas. Y si yo, el botánico, toma ejemplares botánicos sobre un cecropia, prefiero las ortigas. Es terrible, terrible. Seguro. Y otra cosa es la comunicación entre los árboles, la comunicación. Comunicación es interesante porque hace como 30 años todo el mundo va a reír si se trata de comunicación entre las plantas, pero al momento hay laboratorios que trabajan sobre la comunicación en todo el mundo. Es algo muy importante. Hay varios tipos de comunicaciones, de una planta a la otra en el aire y con el viento. Pero hay también comunicaciones debajo del suelo utilizando las micorrizas, ¿cómo se dice? Champiñones. Sí. Esos son los cipreses, ¿no?, de España. Sí, eso es interesante. Hay cipreses en el bosque mediterráneo y se sabe desde mucho tiempo que los cipreses, cuando hay un fuego, no se queman. Es interesante. ¿Cómo pasa? Eso es el ciprés. Eso es el fuego que avanza en dirección del ciprés con una temperatura de 60 grados, que es muy baja. El ciprés, ¿cómo se dice? Desgasifica. Desgasifica. Es decir, que todas las moléculas que pueden quemar en el árbol se van en el aire. Lo más interesante es que al favor del viento, estas moléculas van hasta otros cipreses muy lejos que no conocen el fuego, pero es un mensaje y cuando reciben el mensaje, desgasifica también. Bueno, viene el fuego y los cipreses no se queman. Es algo increíble. Sí. Es
Es muy inteligente, ¿no? Mucho. Sí, mucho. Y luego las micorrizas. Micorrizas. Ah, sí, hay una micoriza aquí. Es una asociación muy cerca entre una raíz y un champiñón del suelo. No pueden vivir el uno sin el otro. Bueno, el champiñón puede vivir sin el árbol, pero el árbol no puede vivir sin el champiñón. Y sin esos champiñones no se puede existir un bosque. Lo más importante son los champiñones del suelo. Un punto muy interesante es que los champiñones del suelo son seres enormes, mucho más grandes que esta salón. Y entonces hace simbiosis con varios árboles. Si son árboles de la misma especie, se puede entender que hay una comunicación utilizando el champiñón. Pero el champiñón puede hacer micoriza con especies diferentes. Extraordinario, los árboles pueden intercambiar soluciones entre especies diferentes. Me parece que el ser humano no puede hacer eso. Quizás que las plantas son más inteligentes que nosotros. Disculpe. ¿Y qué otras cosas pueden hacer las plantas? Como la boquila, no puede cambiar. Ah, la boquila. Hay una imagen. Hay un dibujo. Ah, es una planta increíble, de una familia muy poco conocida, la Ardizabalaceae. Es una familia que no conocemos en Europa. Es un bejuco muy común en Chile, Boquila trifoliolata. Trepadora, sí. ¿No se dice bejuco? Bejuco. O viene de América del Sur, perdón. Trepadora, sí. Es una planta con la hoja trifoliolata, se llama Boquila trifoliolata. Y cuando sube sobre un árbol, modifica la forma de las hojas para parecer a las hojas del árbol que utiliza la planta. Los compañeros de Chile han hecho pasar la boquila de un árbol a un otro y cambia también la forma de las hojas. Hasta 5, la misma boquila, cambian hasta 5 especies de árboles y cada vez cambia la forma. Es increíble. ¿De qué sirve? ¿Para qué? Sí, bueno, hay animales que buscan hierbas, plantas. Si la trepadora parece a la hoja del árbol, disminuye la predación sobre la trepadora. Si se ve muy bien la trepadora, es terrible. No, es una manera de disminuir la predación. Pero a mí no me... Bueno, es un trabajo muy interesante, los de los chilenos, pero hay una cuestión abierta. ¿Cómo pasa la información del árbol hasta la trepadora? Eso me parece la cuestión central, la más interesante. No lo saben. No. Si alguien tiene un contacto en Chile, me gustaría mucho recibir un poco de semillas de Boquila trifoliolata. Sería muy interesante. Seguro. Y también pueden aprender las plantas, ¿verdad? Como la pasiflora. Ah, sí, la pasiflora. Pienso que todo el mundo conoce la pasiflora. Crece muy bien en España. Sí. Crece en Francia también. Pero aquí, bueno, eso es como un soporte. Soporte. Eso es un soporte.
Y aquí hay una pequeña pasiflora. Pasiflora es una trepadora que utiliza, ¿cómo se dice? Zarcillos. Zarcillos. Bueno, emite un zarcillo y antes que toca el soporte, se desplaza el soporte de 5 centímetros a la derecha. El zarcillo puede ser utilizado una vez. Solo una. El otro día, la pasiflora produce otro zarcillo y antes que toca el soporte, 5 centímetros a la derecha. Debe ser muy furiosa. Hasta 5 veces. Y después, lo extraordinario es que la pasiflora emite un zarcillo 5 centímetros a la derecha del soporte. Es decir, que esta planta sabe que... y se moque de él. Que se ríen de ella. Y puede predecir lo que hay que hacer. Anticipar. Es interesante por una planta. Sí. Sí, muy curioso. Entonces, sabiendo todo esto, ¿se pueden considerar inteligentes las plantas? Para mí fue muy difícil utilizar este término, esta palabra de inteligencia, porque en un diccionario, cuando busco el sentido de inteligencia, es muy claro que es para el ser humano. Tenemos que utilizar un idioma sonoro, Sonoro, sí. sonoro, y se debe tener un cerebro. Un cerebro. Bueno, no hay todo eso en una planta. Para mí fue muy difícil utilizar inteligencia para las plantas. Afortunadamente, tengo un amigo en Canadá, en Quebec, y este hombre me dice, atención, es un hombre que ha escrito el diccionario. Y se puede entender que el hombre quiere ser inteligente. Pero es terrible desde un punto de vista jurídico. Es la puerta abierta a cualquier algo muy malo. Bueno, ¿qué debemos hacer? Cambiar. Me dice este amigo que hay que escribir de nuevo la definición de la inteligencia, pero una definición que no sea únicamente para el ser humano. Tiene el derecho de ser inteligente, pero no es el único. Sí. Bueno, lo hacemos. Sí. Ahora, la inteligencia, ser inteligente quiere decir que se puede resolver todos los problemas que encuentran el organismo durante su vida. Y hay un montón de problemas. Y si vive el organismo, es que tiene una solución para cada problema. Eso es la inteligencia. Sí. Y cuida también, cuida el suelo, los árboles, sí. cuidan. Sí. Disculpe, no es muy amable, pero los seres humanos hacen algo terrible en el suelo con los insecticidas y químicos, en el aire porque hay un montón de ¿cómo se dice? Dióxido de carbono. Uh-huh. Al mismo tiempo, las plantas mejoran
los suelos y mejoran la atmósfera. ¿No sería que las plantas son más inteligentes que nosotros? En el largo tiempo vamos a pagar la mala utilización del medio que hacemos. Estoy de acuerdo. Para terminar, actualmente está inmerso en el gran proyecto del bosque primario europeo. Sí. ¿En qué consiste este proyecto? A mí no me gusta que no hay un bosque primario en Europa. Hay bosques primarios en América, en Estados Unidos, hay en Australia, hay en Chile, Argentina y Japón, pero en Europa no hay. No es posible. Nuestra tradición de paisajes muy hermosos no vale nada no tener un bosque primario. Y bueno, no es tan complicado no hacer nada. No hacer nada. Supongo que encontró un bosque de 300 años, lo que es muy posible. Hay que esperar durante 7 siglos. En 7 siglos, este bosque secundario va a modificarse hasta un bosque primario, sin hacer nada, sin ninguna intervención se dice, Sí. del ser humano. ¿Y dónde se ubicaría este Es bosque? un proyecto europeo, Ajá. entonces debe ser entre dos países de Europa, Francia y Bélgica, Francia y Alemania, y quizás en el futuro Francia y... ¿Cómo se llama? ¿Suiza? No. No es Suiza, entre Alemania y Luxemburgo. Luxemburgo. Sí. Luxemburgo. Y la gente de Luxemburgo es muy interesada. ¿Sí? Sí. Y entonces ya hay un sitio decidido para... Sí, hay sitios decididos y el gobierno francés no abre la posibilidad de trabajar en 2 sitios. En 2 sitios. Y ¿se podrá visitar ese bosque? Claro. No es para nosotros, es para el futuro, para la población de Europa en el futuro. Sí, se puede visitar. Pero No es cerrado. uh-huh. No es cerrado porque necesitamos que los animales pueden entrar. Pero la gente también. Pero una cosa importante es que en los bosques muy viejos el suelo es, ¿cómo se dice? En francés, digamos, meuble. Maleable. Maleable, sí. Y si hay muchas personas andando sobre el suelo, se matan las raíces y se pueden matar los árboles. La solución es de andar sobre pasarela muy baja, 1 metro de anchura, muy confortable. Es así en todos los parques nacionales, sean en los Estados Unidos o en Australia. Nunca se pisa en el suelo. Sí. Es muy fácil. Hay una otra solución. Visitar el bosque primario con un balsa de dosel. Individual, sí, sin motor. Ese aparato ya existe, es muy simple y no es costoso, es muy simple. Sí. Es un proyecto muy bonito. Pues ya hemos terminado. Muchas gracias de nuevo por este momento compartido con usted. Empezamos con el turno de preguntas.
por favor, esperad a tener el micrófono para poder hacer la pregunta y si podéis hacerlas breves para que todo el mundo pueda preguntar. Y también hay un código QR en la pantalla para poder valorar la sesión. Entonces, quien quiera preguntar. Señor Ale, usted ha hablado de los bosques tropicales. Supongo que donde los han encontrado en mejor situación es en Sudamérica. No ha hablado del Brasil, y el Brasil es inmenso, con una cantidad de bosques tropicales que quizá en Chile, que tiene esta zona tan estrecha, no se pueden encontrar. ¿Y qué bosque tropical es el que más le ha gustado por el tipo de árboles o por su arquitectura? Merci beaucoup. ¿Qué tipo de bosque tropical le ha gustado más por el tipo de árbol? En Chile hay muy poco bosque tropical porque Chile no es tropical, únicamente la parte más al norte. La parte más al sur son bosques como en Europa. No son las mismas especies, pero son bosques que no son tropicales. No, me gusta mucho más el centro de la Amazona o el centro de África, Gabón, por ejemplo, o en Asia, Laos o Camboya o Nueva Guinea. Son verdaderamente bosques tropicales. Es magnífico, magnífico. Y no es peligroso. Es peligroso no ir a ver. Oh. En primer lugar, buenas tardes y gracias por la charla, está muy bien. Entonces, yo le quería preguntar, nos ha hablado de que en un árbol puede ser que haya un ADN muy diferente, 1000 ADNs distintos. Entonces le quería preguntar, ¿esta diferencia de ADN qué está entre las hojas, en las ramas, en el tronco? ¿Dónde se...? Todas las hojas tienen distinto ADN. Es decir, porque claro, a mí es difícil de entender el que dentro de un mismo árbol haya muchos ADNs distintos. Es decir, bueno, se nos puede ampliar un poco esa parte de su charla. Gracias. L'histoire des génomes dans un même individu d'arbre. Où est-ce qu'il se trouve? Entre les feuilles, dans les branches, ou c'est partout? Si que n'arrive pas trop à comprendre. En cada célula hay el genoma. Tengo mi genoma en cada célula de mi cuerpo. Es el mismo genoma en todas partes. En los árboles no es así. Cuando hay una mutación que cambia un poco el genoma, en los animales o en el ser humano, una nueva especie de célula es muy peligrosa y hay mecanismos que matan a las células que tienen otro genoma. Pero en las plantas es muy precioso. Las plantas curan y guardan los nuevos genomas. Es muy inteligente también porque si cambia el clima, si cambia el clima, nosotros podemos mover hasta un mejor clima. El árbol no puede hacer eso, pero sí tiene una variabilidad del genoma adentro de sí mismo. Eso es muy inteligente. Elle arrête le premier génome para el genoma actual y pone enfrente un otro genoma más adaptado al nuevo clima. El cambio climático es algo terrible, terrible para el ser humano, no para los árboles. Porque un árbol muy viejo, hay árboles muy viejos. Para estos árboles muy viejos
un cambio climático es algo, una rutina. La rutina. La rutina. Y saben cómo hacer. El micrófono aquí. Francis, el cambio del genoma es la metilación y desmetilación en los árboles para adaptación al cambio climático. La oxidación de una parte del ADN en invierno para deshacerlo en primavera, lo que estudian en la Universidad de Oviedo. La metilación, sí, del ADN, sí. El estudio de la Universidad de Oviedo, eso es lo que explicas tú del cambio para la adaptación al cambio. Hay metilación, es decir, que se apaga el genoma, pero en la próxima primavera vuelve activo de nuevo, sí. Es como un repos. Un descanso. Un descanso. Pero cuando funcionan los merístenos, no hay metilación. Bueno, a mí me gustaría agradecerle a Francis no solo la charla de hoy, por supuesto, sino sobre todo la dedicación y la pasión de toda su vida en defender los árboles, en estudiarlos y en dar a conocer su valor. Y sí que me gustaría saber cómo se imagina él que será el planeta dentro de 100 años. Se lo he preguntado este mediodía y no hemos tenido tiempo de terminar la conversación, pero sí me gustaría saber si prefiere tener una visión realista, pesimista, optimista, no sé. Me gustaría saber cómo se imagina el futuro del planeta en 50, 100 años. Noelia, es una cuestión muy difícil. Si no podemos cambiar nuestros comportamientos, es terrible. Pero se puede esperar que hay una posibilidad de mejorar nuestros comportamientos. En este caso, sí, se puede cambiar por un futuro perfecto. Será difícil porque al ser humano no le gusta cambiar sus costumbres. Es muy difícil. Pero cuando hay un peligro enorme, sí lo podemos hacer. Es terrible. Es una cuestión de día y de noche. Sí. ¿Y cuál es su opinión? Bueno, creo que la realidad se va a imponer y vamos a tener que cambiar sí o sí. Porque es que creo que no vamos a tener la opción de elegir, que va a haber un momento que vamos a tener que parar por fuerza, no porque queramos ni porque tengamos la capacidad de adaptarnos, sino porque el mundo la naturaleza nos va a hacer así. Un poco pesimista. Qui pourrait être optimiste? Es difícil. Yo quisiera preguntar a Francis, primero felicitarle por la charla que he tenido contigo y por todo lo que nos ha explicado, pero quisiera saber qué dimensión se prevé a este proyecto de bosque primario europeo para garantizar un aislamiento suficiente para que pueda hacerse la dinámica de en 700 o 1000 años conseguir el bosque primario europeo. La dimensión del bosque primario. Sí, hay un último bosque primario en Polonia, en un pueblo que se llama Bielowieża. Funciona muy bien.
y tiene 60.000 hectáreas. Parece enorme, pero no es enorme. Es la misma superficie como la isla de Minorca. Y se necesita esta superficie para tener todos los animales de la fauna europea, incluidos los bisones, osos, bisontes, osos y todos los animales. 70.000 hectáreas. La dimensión temporal es más importante. Supongo que es un bosque secundario de 3 siglos. Hay que esperar durante 7 siglos. 700. Bueno, pasa el tiempo sin pagar nada. De toda manera, va a pasar el tiempo. Pero en cualquier caso estamos hablando de grandes, muy grandes superficies. J'ai pas compris. On parle de très très grandes superficies. Je vous dis qu'on parle de grandes dimensions. Si on pense dans la frontière de la France ou de Belgique, pour garder 60.000 hectares. C'est 35.000 dans chaque pays. 35.000 en cada país. Oui. Comment garantir en fait que ça va marcher? Je crois que c'est ça la question. ¿Cómo garantizar que va a funcionar, no? No, básicamente que pensemos que se requiere una gran superficie para conseguir el objeto y que no se trata de proyectos pequeños, sino de una gran dimensión y durante mucho tiempo. Esto requiere salvaguarda brutal de este espacio, de 60.000 hectáreas de Menorca. De varias J'ai un Menorca. peu de mal à l'expliquer, mais je prends modèle sur la Pologne. Les villageois de Bielowieża, c'est les meilleurs gardiens de leur forêt, parce qu'ils sont les seuls à avoir une forêt primaire en Europe. Ils ne vont pas laisser quiconque à l'abîmer. Entonces explica que lo que toma como ejemplo es el bosque de Bielowieża, ¿no? Que los propios habitantes del bosque son los que salvaguardan su bosque, como están muy conscientes del bosque que tienen. Entonces son los primeros que defienden su bosque. Totalmente convencido. El problema es cuando hay que crear la reserva para el futuro, que hay muchos intereses políticos, económicos, sociales, para separar del entorno estas 50.000 hectáreas. Habrá una gran presión para que estos proyectos se puedan realizar. Hay que tener mucho interés, mucho dinero y vocación. Ça, on a l'habitude de ça en France. On paye des... Comment dire? On paye ce que les gens vont perdre. Dice que tiene mucha costumbre de esto en Francia, que se paga por lo que la gente va a perder. Sí. La casa y la casa y la madera. Y la madera. Ça, on sait faire. C'est pas très compliqué. Eso sí que se sabe cómo se hace, que no es muy complicado hacer esto. Quand on ouvre un parc national, on doit faire ça. Cuando se abre un parque nacional hay que hacer esto. Parce qu'il y a des gens qui perdent leur travail et donc on doit les dédommager. Voilà. Porque hay gente que pierde su trabajo y entonces hay que indemnizarlos. Indemnizar. Oui, oui. Merci bien. Le agradezco mucho que nos haya respondido y situado. Me doy plenamente satisfecho, pero quería que el auditorio también se diera cuenta de que esto es una gran dimensión, no es un proyectito, es una cosa muy grande en superficie y muy grande en tiempo. Il est content de la réponse, il voulait juste que tout le monde se rende compte de que le projet est un grand projet. Très ambitieux. Hein? Très ambitieux, oui. Ambitieux et un peu utopique. Oui. Un peu utopique et très altruiste aussi. Mais je m'excuse, hein, je vais te demander de traduire. D'accord. L'utopie est très importante. Dice que la utopía es muy importante. Toutes les belles choses que l'être humain a fait, c'est des utopies. Todas las cosas bellas que el ser humano hizo son utopías.
Ça ne suffit pas qu'un projet soit utopique pour être sûr qu'il va marcher. Hein. Pero no solo basta con ser utópico para garantizar de que va a funcionar. Siguiendo un poquito con los comentarios que hacía Xavier, ¿de qué forma influirían las catástrofes naturales en un bosque de 300 años, un bosque secundario, que queremos esperar 700 años para que sea un bosque primario? ¿Qué nos podría suceder a base de catástrofes naturales, incendios, lo que ha comentado también de catástrofes que puedan, grandes ventadas que tumban, acelera, perjudica? ¿De qué forma deberíamos interpretar o anticipar estos sucesos? Donc, en cas de désastre naturel, donc dans cette forêt secondaire, comment on pourrait réagir? Je connais la réponse. Par exemple, quoi? Por ejemplo, ¿qué tipo de desastre? Ah, des incendies. Hein? Incendies. Oui, incendies, des incendies. Je ne comprends pas. Là, le feu. Oui, le feu. Ah, le feu. Oui, alors... Je vais le dire en français. Oui, d'accord. Nous avons prévu un pare-feu. Han previsto un parafuegos. Parafuego, si. Mais un pare-feu amélioré. Pero mejorado. Actuellement, un pare-feu, c'est 100 mètres de large, tout autour de la parcelle. Il n'y a pas un brin d'herbe, ça ne peut pas brûler. Mais... Ahora mismo el cortafuegos son... ¿Cuántos metros? 100 mètres de large. 100 metros de largo, alrededor de toda la parcela, sin nada de hierba, eso no puede arder. Ben nous, on va le donner à des maraîchers. Esa parcela lo van a dar a horticultores. Les gens qui produisent des légumes. Gente que produce verduras. Verduras. Et quand je connais ces gens-là, je suis sûr que le feu ne passera pas. Cuando conoces a esa gente, estás seguro de que el fuego no pasará. Mais bien sûr, il y a des tas de problèmes. Pero claro, que hay un montón de problemas. Si on dit il y a trop de problèmes, on n'essaye pas, on ne saura jamais. Voilà. Pero si decimos que hay demasiados problemas, pues no lo intentamos y nunca lo sabremos. Vale. ¿Sí? Hola, bueno, muchas gracias por su tiempo y su dedicación. Yo quería preguntarle, en su libro La vida de los árboles, dice que hubo un día en que tuvo que cambiar la forma en que definía los árboles, porque había conocido unos árboles que crecían bajo tierra, de forma subterránea, y quería saber si podía explicarnos algo más sobre estos árboles. Des arbres souterrains? Oui, quand dans La vie des arbres, en fait, apparemment, il y a un moment où vous dites que vous avez dû changer votre définition de l'arbre parce qu'il y en avait qui étaient souterrains. Es la realidad. En África del Sur hay varias especies de árboles que son subterráneos. En la estación húmeda se pueden ver las hojas y flores, pero no más. Y en la estación seca no se ve nada. El árbol es completamente subterráneo. Eso ocurre en África del Sur, un poco en Argentina y un poco en Australia. Son lugares donde el fuego es debido a, ¿cómo on dit? La foudre. Los rayos. Radios. Son fuegos naturales y por eso son mucho más antiguos que el ser humano. Son muy antiguos. Los árboles desaparecen o si no quieren desaparecer hay que ponerse en el suelo. ¿Hace sentido? Muchas gracias. Sí. Merci Francis pour toute une vie dédiée à découvrir des choses qu'on a tout près
mais qui semble si loin de l'attention de tous. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Y quería preguntar también, hay muchos misterios aún por descubrir, ¿no? No sabemos esa timidez, por qué sucede, cómo se comunican los árboles, lo sabemos, pero hay muchas cosas por descubrir todavía, ¿no? Si los árboles, el grado de alegría que tienen los árboles, ¿no? Cuando llueve, o el grado de sufrimiento, cuando hay muchísimas cosas que faltan. Y mi pregunta era, ¿hacia dónde hay que caminar para seguir avanzando en esta mayor comprensión, para entender mejor a estos seres tan únicos, ¿no? Con esa inteligencia difusa, ¿no? ¿Hacia dónde podemos ir o tendríamos que ir para seguir entendiéndolos mejor? Quiero decir que no puedo imaginar un trabajo más importante y más interesante que estudiar la naturaleza. Es algo formidable. No es una buena manera de ganar mucho dinero, pero es mucho más interesante que el dinero. Y por eso tengo a decirlo, necesitamos más personas que se dedican a estudiar la naturaleza. ¿Es esa la cuestión? No. Oui. Sí. Merci. Hola. Sí. Yo quería... bueno, gracias por todo. ¿Aquí? Sí. Sí. Yo quería hablar de cuando antes usted ha hablado de la belleza y del arte. Ha dicho usted que usted no se considera artista, porque un artista tiene reglas y porque tiene el derecho a modificar la realidad. Perdona, un artista no tiene reglas y tiene el derecho a modificar la realidad. En cambio, usted ha dicho que trabaja con reglas enormes. Pero viendo su obra, leyendo sus textos y participando y asistiendo en este coloquio en el que aboga por pensar la utopía, por redefinir los conceptos, qué es un árbol, todas estas cosas, de alguna manera se entiende que usted está modificando la realidad, está rompiendo con las reglas. Entonces, quería preguntarle si un biólogo pues también tiene el derecho a trabajar sin reglas, a romperlas o a modificar la realidad. Tu peux faire un résumé? ¿Se ha entendido? Il a dit que quand vous avez dit que vous n'étiez pas un artiste, parce qu'un artiste, il avait le droit de modifier les règles, et que Oui, vous, en oui, étant oui. scientifique, vous ne... Ah non, je ne peux pas. Mais en parlant de beauté, en introduisant tout ça, vous êtes un petit peu en train de modifier les règles. En Donc, faisant quoi? en parlant de la beauté, en introduisant la beauté dans tout Non, ça. je ne modifie pas les règles, la beauté, elle est là. Ah, que no modifica las reglas, que la belleza está allí. La belleza, todo el mundo sabe que existe la belleza. Hay personas que no la pueden ver, pero sin embargo existe la belleza. No es una modificación de reglas. Je sais pas si c'est ça. ¿Es eso la pregunta? La pregunta iba más en relación porque usted ha dicho que no es artista, y yo creo, porque un artista rompe reglas. Y yo creo que un botánico o un biólogo también las rompe. Il dit qu'un botaniste, un biologiste aussi peut rompre des règles. Bien sûr, Claro. je peux le faire, mais je ne le fais pas. Ah, pues lo puede hacer, pero él no lo hace. Okay. Bon. ¿Ya? Sí. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias.
bien. Oui, c'était bien, ouais.